20 momentos del Papa en Colombia que se quedarán en nuestros corazones. Llegada a Colombia. El Papa Francisco llegó a Bogotá a las 4:36 de la tarde el miércoles 6 de septiembre. Tras su arribo, caminó por una alfombra roja y saludó al presidente Juan Manuel Santos y a su esposa María Clemencia de Santos, también al nuncio apostólico Ettore Ballestero. El momento especial fue el encuentro con Emanuel, hijo de la representante a la Cámara Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por las FARC y tuvo a su hijo en cautiverio. Recorrido en Papamóvil. Los actos masivos del Papa Francisco se iniciaron el jueves 7 de septiembre. En Papamóvil recorrió la Plaza de Bolívar y fue vitoreado por las miles de personas que lo esperaban allí para escuchar su discurso. Saludo a jóvenes. Al finalizar el recorrido, el Papa Francisco les dedicó unas palabras a los jóvenes. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que se propongan? No le teman al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. A ese sueño grande los quiero invitar hoy, les dijo. Visita a Virgen de Chiquinquirá. El Papa Francisco levantó la mirada hacia el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de los colombianos, juntó sus manos, inclinó su cabeza y murmulló una oración que duró alrededor de 5 minutos. El Papa manifestó la importancia de la Virgen para interceder por la reconciliación de nuestro país. Saludo a Niña Argentina. En su recorrido en Papamóvil por Bogotá, el Papa Francisco bendijo a Isabella, una niña argentina de 6 años que esperaba su caravana. El Santo Padre hizo bajar la velocidad del vehículo y permitió que la niña se acercara. Felicidad en el Simón Bolívar. Durante horas, los bogotanos esperaron por la misa campal del Papa Francisco en el Parque Simón Bolívar, donde aguantaron un aguacero. Extraordinaria misa en Bogotá. Cuando el Papa Francisco llegó al parque, la lluvia se amainó y más de 1 millón de personas lograron ver al Sumo Pontífice. Le regalan el sombrero volteado. El Papa Francisco madrugó rumbo a Villavicencio. En esa ciudad se movilizó en Papamóvil a su llegada a Catama, terreno donde oficiaría la misa campal. Al descender del vehículo, el Sumo Pontífice recibió a niños y comunidades indígenas que le obsequiaron un sombrero volteado y un collar de semillas. Beatificación en Villavicencio. Alrededor de 650.000 personas aguantaron la lluvia para asistir a la misa campal del Papa Francisco. Allí, beatificó al obispo de Arauca, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, quien fue asesinado por el ELN en 1989, y al sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, quien murió en Armero, Tolima, en 1948 tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Cristo de Bojayá. Ante más de 6.000 víctimas del conflicto en Colombia, Francisco honró con una oración al Cristo Negro de Bojayá. Oh, Cristo Negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo. Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado. Tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad. Tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad, dijo el Sumo Pontífice. Saludo a víctimas. En ese encuentro, el Papa Francisco escuchó a 2 desmovilizados de las FARC y 2 mujeres que sintieron el rigor del conflicto en Colombia. Una de ellas fue Pastora Mira, quien perdió a su padre, su esposo y 2 hijos por culpa de la violencia. Tras escuchar su voluntad de perdón, el Santo Padre le dijo: gracias Pastora por el gran bien nos haces hoy a todos con el testimonio de tu vida. En Poncho y Carriel. A la llegada de Francisco al aeropuerto de Río Negro, las autoridades de Antioquia le entregaron un carriel y poncho paisa, elementos que el Sumo Pontífice vistió de inmediato. 1 millón de personas en Medellín. En el Olaya Herrera, lugar de la misa en Medellín, el Papa fue recibido por más de 1 millón de personas que lo vitoreaban. Allí su mensaje fue: Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes, ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida. Visita a niños en Medellín. En el Hogar Infantil San José, Francisco hizo su segunda gran parada en Medellín.
En ese punto, escuchó el testimonio de Claudia Yesenia, una joven de 13 años, quien quedó huérfana a los 2 años de edad debido a una masacre cometida por la guerrilla en San Carlos, Antioquia. A su llegada de Medellín, el Papa se dirigió a la Nunciatura, allí quedó una postal de su rostro agotado por las arduas jornadas de su visita a Colombia. Además, se despidió de los feligreses con una oración a la Virgen María. 700.000 personas salieron a la calle 26, en Bogotá, para despedirse del Papa Francisco, quien este domingo terminó su visita al país tras su paso por Cartagena. En su recorrido en papamóvil por Cartagena, Francisco fue seguido por un mar de gente que corrió detrás del vehículo. El Papa se golpeó en el pómulo y la ceja contra uno de los bordes del vidrio del carro. No obstante, el sumo pontífice rechazó la atención médica y decidió seguir con su recorrido. Visita a la casa de Lorencita. El de Lorenza Pérez, una mujer que reparte más de 100 almuerzos a personas necesitadas del barrio San Francisco, fue el único hogar que visitó el Papa Francisco. Sobre este encuentro el Santo Padre señaló: estos encuentros me han hecho mucho bien porque allí se puede comprobar cómo el amor de Dios se hace concreto, se hace cotidiano. Misa de despedida. Ante más de 800.000 personas, Francisco habló de los derechos humanos, además mandó un mensaje sobre la paz. Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Gracias, Francisco. El Papa dejó como último mensaje a Colombia: ustedes me han hecho mucho bien. Hacia las 7 p.m. abordó el avión que lo conducirá a Roma y dejó sobre el país una estela llena de bendiciones, que en todos sus discursos estuvieron acompañados de paz y reconciliación. Del Papa en Colombia que se quedarán en nuestros corazones.